Recording in progress. Muy bien, comenzamos con nuestra clase semanal de Pirkei Avot con el comentario de Rabbeinu Yonah. En la clase pasada habíamos comenzado a estudiar el Perek Sheni, entonces estamos en el Perek Sheni, valga la redundancia, y empezamos a estudiar la Mishnah Tet, que es la Mishnah número 9 del segundo Perek. Y la habíamos leído, vamos a recapitular desde ahí para ingresar en el tema. Amar Lahem, estamos hablando de Rabban Yohanan ben Zakkai, si recuerdan. Dice él lo siguiente. ¿Cuál es el camino correcto porque la persona tiene que seguir? Rabbi Eliezer Omer Ain Tová, Rabbi Eliezer ben Ur que nos dijo tener Ain Tová quiere decir ser generoso. Rabbi Yoshua Omer Haber Tov, Rabbi Yoshua dice un Haber Tov, o sea, juntarse con un buen amigo. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov, tener un buen vecino. Rabbi Shimon Omer Aroe Tanolat, Rabbi Shimon dice el que ve lo que va a ocurrir, por lo tanto se puede preparar para las cosas que pueden acontecer. Rabbi Eliezer Omer Leftov, Rabbi Elazar, dijo Leftov, Amar Lachen Roeani, les dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Roeani et Divrei Elazar ben Arach mi Divrechem. Veo yo que lo que dijo Rabbi Elazar ben Arach va por sobre las cosas que dijeron ustedes. Shebichlal devarav Divrechem, que dentro de lo que él dijo está lo que ustedes dicen. O sea, el Leftov, tener un buen corazón, como dice acá Rabbi Elazar, es como una cosa, un garín, ¿no? Es como un núcleo, y de ese núcleo giran cosas alrededor que son las que ustedes dijeron. Amar lachen seur hu derech ra'a sheitrachek mimena adam. Y por el otro lado, él también nos dice de qué camino tenemos que alejarnos, o sea, de qué tenemos que tratar de alejarnos. Rabbi Eliezer dijo, Ain ra'a, obviamente un mal ojo sea mezquindad, ser mezquino, no ser generoso. Rabbi Yoshua Omer Haverá, Rabbi Yoshua dice de un mal vecino, Rabbi Yossi Omer de un mal amigo, perdón, Rabbi Yossi Omer Shahenra, de un mal vecino, Rabbi Shimon Omer Alove Beino Meshalem. Hay que alejarse de esto de una persona que pide prestado y no paga. Ejad Alove Mina Adam, ya sea que una persona le pidió prestado a otra persona una cantidad de dinero y no se la paga. Que lo ve Minamakom Barujo, es como si él pidiera prestado a Hashem. O sea, pedir prestado a otra persona es un job, una obligación que la persona tiene que devolverla. Y si no lo hace, es como si de alguna manera estuviera haciéndolo con Hashem, como estuviese con una deuda con Akadosh Baruj Hu. Sheneimar, como está escrito, lo ve Rasha Belo Yeshalem Tzadik Honen Benoten. El Rasha pide prestado y no paga. En cambio, el Tzadik todo el tiempo Honen Benoten, agracia, o sea, da matanot hinam y noten y da regalos. Rabbi Elazar Omer Levra. En cambio, Rabbi Elazar dijo Levra. Amar Lachen, les dijo nuevamente el rabino, el maestro de ellos, Roe Ani et Divrei Elazar Ben Arach. Veo las palabras que dijo Rabbi Elazar Ben Arach, mi Divrechen, sobre las palabras de ustedes. Shebichlal Devarav Divrechem. Que dentro de las palabras de él están las de ustedes. O sea, otra vez es un garim, un núcleo, que hay cosas que giran alrededor de ese núcleo. Ok, el pshat de la Mishnah es muy simple, entre comillas, simple que quiere decir, solamente lo traduje, ¿no? Como digo generalmente, y es necesario tal vez introducirnos un poco más en esto del leftov, o sea, del buen corazón, de tener un buen corazón. Amar Lahem, explica Rabbeinu Yonah, Amar Lahem, les dijo a ellos, Rabban Yohanan ben Zakkai le Talmidav.
Dijo Rabban Yohanan ben Zakkai a sus alumnos: Tseu ur'u, vayan y vean, Eizoi derech tova she'idbak ba Adam, que cuál es el maslul, cuál es el camino, pues dice camino, que el camino bueno que la persona tiene que escoger. Y ahí empiezan cada uno de ellos a decir un kibun, ¿no? Cada uno empieza con una dirección. Rabbi Eliezer Omer, Ain Tova, Mishe, Samach, Bechelko. Viene Rabbeinu Yonah y dice qué es esto de Ain Tova, o sea, de ser generoso. Esa es la traducción, ¿no? Ain Tova quiere decir ser generoso. Viene Rabbeinu Yonah y dice, eso significa Sameach Bechelko, que la persona está contento con su parte, ¿okay? Con lo que le ha llegado. Dos cosas que hay que tener presente. Número uno, Rabban Yohanan ben Zakkai no está diciendo cuál es la midá buena que ellos tienen que escoger para su vida, sino que él les dice cuál es el camino que deben escoger para su vida. Y hay diferencia entre ambas cosas. ¿Por qué? Porque una midá es una cualidad. ¿No? Una cualidad quiere decir una forma que yo he percibido a algún valor, algo que me considero valioso, por ejemplo, la generosidad, lo considero un valor, entonces lo adquiero para mi vida y pienso, bueno, la generosidad es un gran valor, acerca a las personas, crea empatía, es una forma de poder ser una dugma de una persona conectada con Hashem frente a los demás, entonces escojo esta midá para mí, la generosidad. Sin embargo, Rabban Yohanan ben Zakkai, cuando les dice a sus alumnos, él no hace hincapié en un punto, en una nekudá, sino que hace hincapié en un camino, derech, y dice, derech yeshara, el camino correcto. Y esto es diferente un poco a decir midá. ¿Por qué? Porque una cualidad es una adquisición. Cuando yo compro una midá, por ponerlo en esos términos, adquiero una midá, una cualidad, la adquiero. En la medida en que el esfuerzo es mayor, o sea, la mantengo más. Sin embargo, el Rab lo que nos está queriendo decir, o lo que le dijo a sus alumnos, y obviamente nos lo dice a nosotros también, es que debemos optar por un camino. ¿Qué quiere decir esto? Por un proceso. O sea, no por algo ya completo, sino por algo que se construye. Hay un camino por el cual caminar, que ese camino se va a llamar generosidad, que se va a llamar juntarse con un buen amigo, con un buen vecino, etc., ¿no? O sea, ese es un camino, es un derech. Quiere decir que es un comienzo, que ese comienzo continúa. O sea, que es un proceso, que ese proceso avanza, 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 cada vez más. No es algo que ya está adquirido y se termina, no, sino que es algo que avanza. Y eso es importante porque en el camino del Musar hay muchas opiniones, obviamente, de cómo una persona tiene que refinar su comportamiento. Y obviamente el adquirir cualidades según valores que la persona va adquiriendo en su vida es algo muy loable y es algo muy bueno. Pero también hay opiniones en que el proceso para la adquisición de valores depende de un esfuerzo. O sea, obviamente de un esfuerzo, pero cuando hablo de un esfuerzo me refiero a un sistema. O sea que es un sistema de vida. La persona tiene un camino. La persona camina por un sendero que él previamente escoge como valioso, porque lo considera un valor, y camina por ese camino, como puede ser la generosidad, que en un primer momento tal vez comienza en forma muy reducida, solamente con las personas más cercanas, que pueden ser su familia. Antes tal vez no era tan generoso con su familia, ahora ya lo es. Esto obviamente
no se refiere solamente a temas económicos, sino también a todo tipo de cosas que, si bien en algún momento no compartía demasiado tiempo con su familia por muchos motivos, ahora entiende que la generosidad también pasa por eso de compartir, sentarse, escuchar lo que su familia sienten, piensan o planean o todo lo que puede una persona no tener en mente. Y después se va aumentando con los vecinos, se va aumentando, o sea, pero hay un camino, o sea, hay un sendero que la persona ha fijado para poder trabajar sobre él de crecimiento personal, y ese crecimiento personal está enmarcado en un sistema de valores. Eso es lo que Rabban Yohanan Ben Zakkai le dice a sus alumnos, y cada uno de ellos ingresa o plantea un sendero, o sea, cada uno plantea un sistema de desarrollo personal que se va a llamar es de una manera o se va a llamar de otra, etc. Y Rabban Yohanan Ben Zakkai va a decir que uno de ellos es el Gorem, es el factor que puede realmente juntarlos a todos, como lo vamos a ver inmediatamente. Ahora, eso por un lado. Por otra parte, viene acá Rabbeinu Yonah y nos dice que el Ein Tovah se refiere a Sameach Bejelko. ¿Okay? Sameach Bejelko, una persona que está contento con lo que tiene, esa persona realmente tiene Ein Tovah. Y esto es un poco, digamos, paradójico, porque normalmente Sameach Bejelko es Ashira, Sameach Bejelko, que él se considera una persona agraciada materialmente, que persona que está satisfecho con aquello que él tiene, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto precisamente con el Ein Tovah, tener buen ojo? Buen ojo quiere decir de ser empático con las personas en todo, incluso con los propios bienes. Explican los comentarios a Rabbeinu Yonah que la persona que tiene Ein Tovah, o sea, que tiene generosidad, Roe Atov Bechol Davar. O sea, Ein Tovah no se reduce únicamente a algo monetario, a que la persona es capaz de desprenderse y es capaz de ser generoso con los demás a nivel de dinero, sino, como expliqué recién, también a otros niveles, ¿no? De compartir, de escuchar, de consolar, dar consejos, etc. De ayudar, de estar con las personas, hacer gestos. O sea, Ein Tovah es algo bastante más amplio que simplemente dar tzedakah o tener buen ojo en el sentido de ser generoso y abierto con los demás. Por lo tanto, la persona que tiene Ein Tovah, Roe Atov, ve lo bueno, Bechol Davar, en todo. Belajen u Sameach Bejelko. Y por lo tanto, esa persona está Sameach Bejelko, Begam yesh lo hakoach lismoach batov shel acherim. Y también tiene esa capacidad de poder alegrarse con las cosas buenas que le pasan a los demás. Mikeivan shehu sameach bejelko, por cuanto que él está contento con lo que tiene, lo yabol idei kiná, no va a ingresar en la kiná, que ustedes ya saben, la kiná es la envidia, los celos, que es una de las cosas que más entristece a la persona. En nuestras sociedades de consumo en las que nosotros vivimos, donde constantemente nos están bombardeando con todo tipo de necesidades que ni siquiera sabíamos que existían y por lo tanto nunca las habíamos necesitado, pero inmediatamente aparece algo que lo sentimos ya como necesario y nos pone en la situación de que aquel que sí lo tiene, mira, él sí tiene esto y esta sí tiene lo otro, y nos atrae quina, trae como una especie de envidia, porque él tiene esto y yo no, porque esta persona acaba de cambiar el auto, y yo tengo mi auto hace 2 años atrás, no lo he podido cambiar todavía, etc. Y una serie de planteamientos de este tipo. En cambio, la persona que tiene Ein Tovah, que tiene un buen ojo, ya es más allá, dice Rabbeinu Yonah, que simplemente ser generoso. O sea, que ve lo bueno en todos, que ve siempre lo bueno en todas las personas. Alguien así es porque realmente Pnimí, él está contento con lo que tiene.
como está contento con lo que tiene, entonces si a alguien le pasa algo bueno, está muy contento de que el otro tenga algo bueno, porque hay una cualidad dentro de él que le permite precisamente satisfacerse y estar feliz con el bien de los demás, incluso que no lo tenga, porque tiene buen ojo en ese sentido, ¿no? O sea que es una persona que ve lo bueno en todo. Hay acá una pregunta también bastante profunda con respecto a esto de ver lo bueno en todo y en todos, o ver cosas buenas en los demás y tratar de estar contento por las cosas buenas que le pasan a los demás, no solamente a nivel material, a todos los niveles, ¿no? Y, y a veces resulta que esto puede transformarse en algo como técnico. Que estoy muy contento de que a esta persona le pasó esto, pero a nivel técnico. Ok, beseder, esto, qué bien, ¿no? Iófilo, como dicen acá en Israel, ¿no? Lindo para él, tóblo. ¿Okay? Pero a veces no está completamente internalizado. No es algo completo, no es algo total. Entonces yo creo que debemos, en las palabras de Rabbeinu Yonah, acá abrirnos a este camino. Como él está entendiendo, Rabbeinu Yonah está entendiendo que este es el camino de Rabbi Eliezer ben Urkenos, que es el primero que hablo. O sea, abrirnos a este camino. Vamos a ver después, porque dijimos, Rabbeinu Yonah Zakai escoge uno de ellos, que es el Lev Tov, ¿no? Pero los demás están dentro de eso mismo, o sea que no rechaza los otros caminos, sino que dice que están incluidos en algo mucho más esencial. Ahora, lo que debemos tratar de hacer es abrirnos al camino este de percibir lo bueno en los demás, ¿bien? De percibir las cosas buenas que los demás tienen. hay hay ciertos dichos a veces que las personas dicen y que suelen ser como lugares comunes, se dice, ¿no? O sea, como pitgamim, ¿no? Dichos. Uno de ellos es que hay que tratar de ver siempre la mitad del vaso que está lleno, que no la mitad del vaso que está vacío, en las personas, ¿no? Pero esto es yahasit, es relativo, ¿no? Porque si vamos a pensar un poquito más en profundidad, incluso que yo vea que la mitad del vaso está vacía, eh, se puede reparar porque los vasos se llenan. Se puede tomar una botella y llenar el vaso. O sea, el vaso se puede llenar. No es una realidad estática. ¿Okay? No es una realidad que es estática. Lo mismo hay personas que suelen decir a veces cuando están ante una situación difícil, dice, bueno, se me cerró una puerta. ¿Qué hago si se me cerró una puerta? ¿Qué se hace si cerró una puerta? Se las abre, porque ¿cuál es la finalidad de las puertas? Abrirlas y cerrarlas. O sea, el dicho está muy mal dicho, porque las puertas se abren y se cierran. Se cerró una puerta, la abres, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente para ir un poquitito más allá y ver realmente las cosas buenas que las personas tienen. Esto es un derech, o sea, es realmente un proceso, no un sistema. Y de eso Rabbeinu Yonah nos quiere decir, o nos quiere enseñar con tres palabras que dijo: Mi Shesamach Bejelko. Continúa Rabbeinu Yonah ahora con el siguiente sistema, con el siguiente camino, que es el de Rabbi Yoshua Omer Habertov. Rabbi Yoshua dice que es bueno es construir un camino junto con un buen amigo. She'izbaka ha'adam el ahaber tov, que la persona se reúna, se conecte con un buen amigo. Buen amigo, buena amiga, ¿por qué o para qué? Esto es bastante obvio, digamos, de qué se está hablando, si se conoce todo el espectro, ¿no? Todo el background, todo lo que está detrás de Rabbeinu Yonah y de lo que él está enseñando de la Mishnah. Lo principal que una persona tiene que plantearse en su vida es su crecimiento espiritual y su debekut con Akadosh Baruj Hu y de poderse contactar con Hashem, que se realiza a través de Torah, mitzvot, estudio, gesed. Y todo aquello que ayude a eso es algo que es necesario desarrollar. Y una de las cosas que ayuda precisamente
a que la persona pueda desarrollarse él como persona cada vez más y relacionarse con Hashem cada vez más, es alguien que te pueda ayudar, que alguien que camine junto contigo. Y eso es la realidad del buen amigo, de la buena amiga, de una persona que esté allí como para poderte ayudar en ese camino, porque es algo mutuo. Es un corazón que se junta con otro corazón y caminan juntos, ¿eh? En esa finalidad que es construir una personalidad de alguien que esté unido a Hashem. Por eso que el Rab también dice acá una, dos, tres, cuatro, son 5 palabras nada más que dice Rabbeinu Yonah, pero profundas, ¿no? O sea que porque hay un marco sobre el cual o dentro del cual él está hablando. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dice, Shachen Tov, tiene que tratar de encontrar un camino en el cual haya un buen vecino. Ahora, simplemente nosotros podríamos haber pensado buen vecino y buen amigo sería como lo mismo, ¿no? Porque es otra persona que está, digamos, fuera de tu marco familiar, que te va a ayudar a caminar en la construcción de un ideal, ¿no? Entonces, ¿por qué Rabbi Yosef él agrega el Shachen Tov? Sí, podemos, como dije, decir que es prácticamente lo mismo que un Haber Tov. Sin embargo, acá Rabbeinu Yonah se expande un poco más y dice lo siguiente. Levakesh dirá sheshechenea tovim. Tiene que buscar un departamento que sus vecinos sean buenos. Ki haberatam te dirá. Beanaatam merubá. Porque la compañía de ellos es constante. Están constantemente junto contigo. Beanaatam merubá. Y la aná, o sea, el beneficio que vas a tener de eso es muy grande. Ubisman shehem tovim, cuando son buenos. Kach pershu rishonim zal. Así dice Rabbeinu Yonah que explicaron los rishonim, aquellos que son sus rabinos, o sea, antes que él. Veino derech yashar. Y él opina que esto no es un camino correcto. ¿Por qué? Que lefidi breihem, o sea, vamos a ver primero lo que explicaron los rishonim. Los rishonim dijeron que un buen vecino es alguien con el que tú vas a vivir constantemente y por lo tanto el beneficio que vas a tener si es bueno es muy grande. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? No solamente a nivel material, que tienes un buen vecino te puede ayudar en muchas cosas, sino que también a nivel espiritual, si es una persona que conoce Torah, etcétera, preguntas que puedas tener, dificultades, dudas, vas a tener allí a alguien que no es el Haber, no es el amigo, no es un corazón junto con otro, pero que de alguna manera te puede ayudar. Esa es la explicación de los Rishonim. Si es un buen vecino, o sea, es alguien que te puede dar una tmijá, una ayuda, ya sea material, ya sea espiritual. Viene Rabbeinu Yonah y dice no está de acuerdo con esta explicación. ¿Por qué? Que lefidi breichen, según lo que ellos dicen, según lo que los Rishonim, o sea, según el chat que acabo de dar, que los Rishonim lo traen, Ain tova belev tov vehem devarim shebegufo. Según todo esto dice, al parecer se está refiriendo a las explicaciones anteriores, incluyendo las dos que vimos antes, ¿bien? Que Ain tova, un buen ojo, belev tov, y buen corazón, hem devarim shebegufo. Son cosas que tienen que ver con las situaciones materiales. Bejaber beshachen tov, en cambio el amigo y el vecino bueno, meshel acherim, quien se refiere a otros. Vamos a explicar exactamente qué. Al ken yesh lefaresh zot a Mishnah davar tabur al ofana. Por lo tanto, tenemos que explicar la Mishnah de una manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Perush de Ein Tová, Rabbeinu Yonah quiere decir que Ein Tová, buen ojo, como acabamos de explicar, Belev Tov hen maalot shel adam atzmo. Son maalot, cualidades que la persona tiene. Bejaver Tov, Beshachen Tov, en cambio, el buen amigo y el vecino bueno, Hudabar Tov Chutz Mimenu, cosas que vienen fuera de él. Sheyane mi ashpaat tov shel anashim acherim,
y va a tener como un beneficio de cosas buenas de personas que están afuera. O sea, vamos a dividir el tema de la siguiente forma. Tenemos nosotros las diferentes cualidades que se mencionaron acá, los caminos, no se ve que son caminos. Primero se habla de Ein Tová. Ein Tová. Después hablamos de Haver Tov, número 2, Shachen Tov, número 3, y hay una midá que se llama Lev Tov. Según estas 4 que acabamos de mencionar, la Mishnah habla de más, pero de otras cosas, pero vamos a hablar de las 4. Hay 2 que son Ein Tová, Belev Tov. Según los Rishonim, dice Rabbeinu Yonah, se refiere a cosas internas, a formas internas en que la persona se construye, ¿bien? Con esta forma de ver lo bueno en los demás, como ya explicamos, o un buen corazón que vamos a explicar en forma simple así. En cambio, Haver Tov y Shachen Tov son cosas que vienen de fuera, o sea, de fuera de la persona, que lo pueden ayudar en forma externa. O sea, hay 2 cosas internas que ayudarían a la persona, que son buen ojo y buen corazón, y 2 cosas externas que ayudarían a la persona, que son buen amigo y buen vecino. ¿Claro? O sea, esa es la explicación que tienen los Rishonim, lo primero que trae Rabbeinu Yonah, que tiene que ver con lo interno y lo externo, todo enmarcado en Avodat Hashem. O sea, construir una personalidad de alguien que quiera apegarse a Hashem. Hasta acá la explicación clásica. Viene Rabbeinu Yonah y no está tan de acuerdo con eso, y él quiere explicar algo un poquitito más profundo. Y por lo tanto va a explicar la Mishnah esta, como él lo dice en su Lashon, Dabar Dabur al Ofanav, o sea, en forma más clara y precisa. Entonces ya empieza la explicación. Ezohi derech yeshara sheyedabek ba'adam. ¿Cuál es el camino que la persona debe escoger? Bejola midot tovot v'yesharot, de todas las midot, cualidades buenas y las cualidades correctas, yesh le'adam leidabek bahem, la persona tiene que unirse a ellas. Rotzelomar leidabek bemida achat, o sea, conectarse con una sola midá, lihiot shalem ba, para ser completo en ella, o sea, comprar una midá en forma total. Kitov leadam lehos bemida achat beshlemut, que es mejor que una persona adquiera una sola midá en forma total, benakel elav leasik mimena el kol amidot hashubot, y que de esa manera le va a ser más fácil poder después leasig, adquirir a partir de ella todas las midot hashubot, todas el resto de midot importantes. Mehioto ben kama midot, eso es mejor que tener varias midot beinenu shalem be'echat mehem, y no está completo en ninguna de ellas. Voy a explicar un poco la shita que el Rab tiene a nivel musarí. Esto que él va a explicar ahora lo repite en el libro que se llama Sharei Teshuvah. Ustedes saben que, o me imagino que debo habérselos dicho ya en varias ocasiones, los libros de Rabbeinu Yonah a nivel de Musar, que no es solo Musar, sino hay bastante más, son 3. Uno es Sharei Teshuvah, que me imagino lo conocen. Otro es el Perush al Mishle de Rabbeinu Yonah, que es un Perush muy muy importante. Y otro es el Perush al Pirkei Avot de Rabbeinu Yonah. Son los 3 libros de él que giran en torno al no sé que se llama Musar o Tikkun Amidot, en términos un poco más modernos. Entonces, y la shita de él es la siguiente. Tenemos acá una forma de vida. ¿Y cuál es la forma de vida que la persona debe optar por ella? Esa es la pregunta de Rabban Yohanan ben Zakkai. Entonces, él dice así, que la explicación es que una persona debe optar por construir, comprar
una midá en forma total, con todos sus detalles, y de esa manera las demás van a girar alrededor de esa midá. Una en forma completa y las demás van a ir poco a poco ingresando dentro del marco en el cual esta midá es midat eje, o sea, es una cualidad eje. Como puede ser, podemos tomar cualquiera, generosidad, gesed, quien es una persona que no se disguste, no sé, cualquiera, cualquier midá. O la sablanut, por ejemplo, la paciencia, tomarla y comprarla en forma total, o sea, tenerla en forma completamente adquirida en todos sus detalles, no superficial, sino profundo. Esto que va a adquirir una midá en forma total va a hacer que las demás comiencen a girar, va a ser como un imán que va a atraer a otras midot que, a pesar de que las otras no están completamente adquiridas por él, van a ir progresando en este camino de construir una personalidad conectada con Hashem. Ese es lo que quiere Rabban Yohanan ben Zakkai. Y esto es mejor, porque eso es lo que está detrás de lo que dijo el Rab, es mejor que tener muchas midot y no tener ninguna de ellas adquirida en forma total. Sí, esta persona es un poco dadivoso, es un poco paciente, es un poco de esto y un poco de lo otro. Entonces él opina, es la forma que él tiene de entender, que hay que escoger un camino de vida. Y el camino de vida está en escoger una midá, trabajarla en forma total, y esto va a ir elevando todo el resto de la persona en vez de tener muchas cosas y no tener ninguna de ellas en forma perfeccionada, refinada. Esa es la shita como él quiere estudiar la Mishnah. Por eso dice Mehiot ben kama midot, tener muchas midot, beinenu shalem behad mehem, y no está perfeccionado, refinado en ninguna de ellas. Continúa él y dice, Bezeo she'amar Rabbi Eliezer Ain Tovah. Entonces ahora sí empieza a explicar cada una de aquellas que serían las que hay que adquirir. Bezeo she'amar Rabbi Eliezer Ain Tovah. Esto es lo que dijo Rabbi Eliezer Ain Tovah, un buen ojo. Rotzelo mar midata nedivut, o sea, la generosidad. Shehi midah na'a umeshubachat, que es una cualidad hermosa y refinada. Ve'achar heyot betachlita nedivut, y por cuanto de que esta persona se transforma en la finalidad de la generosidad, o sea, completamente generoso, al kolpanim, de todas formas, y así el amaalot ajerot, va a comenzar a adquirir también el resto de las cualidades. Kimehamat rohaf libo, debido a la amplitud de su corazón, o sea, la amplitud que tiene ahora en su espíritu, be'eino ayafa, y por su buen ojo, su generosidad, va el aba midah azot, va que vino esta midah, esta cualidad, be'adam kaze raui lechol midah tova, una persona así que es generosa va a empezar a comprender esencialmente que también es parte de eso ser paciente, tener caridad, tener empatía, todas las buenas midot, obviamente sablanut, como dije, tolerancia, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque el buen ojo, o sea, la generosidad, como lo traduce acá, le va a dar a entender que esto es como una especie de imán y que empiezan a juntarse otras buenas cualidades. Bezeu Shekatuv, y esto es lo que está escrito, como ya les dije, él cita mucho el Mishle porque él tiene un perush interesantísimo sobre el Mishle, que precisamente donde desarrolla las mismas ideas de este libro y del Sharet Teshuvah muchas veces. En Mishle Yud Dalet Hav Aleph dice Umejonen Hanavim Ashrav. La persona que mejonen Hanavim Ashrav,
La traducción simple es la persona que agracia a los anavim, a los humildes, va a ser una persona alabada, feliz, va a ser feliz. Rotzel Omar, ahora la explicación de él, en resumen acá, está más extendido ya, dice She'aniim, acá utiliza la palabra anavim, o sea, los humildes como los pobres, She'aniim, los pobres, hen motzim gen be'einav. Los pobres causan gracia a los ojos de esta persona, benotem lahen be'ain yafa, y les da con buen ojo, o sea, con generosidad, milashon, como está escrito en Teilim, et afara yejonenu. Su et afara yejonenu está dicho sobre otra cosa, pero se refiere que van a lejonen, van a querer, van a apreciar su afar, su polvo. Se refiere a la sabiduría de los sabios, se refiere también a Eretz Israel, una serie de ideas que hay sobre este pasuk. Sheafar Eretz Israel, como menciona acá, imtzahen beineihem, va a traer o va a alcanzar gracia a los ojos de ellos. O sea, y se refiere en forma metafórica a los pobres, ¿no? Que los pobres que están como en el afar, como están en la parte más baja de la sociedad, de la tashtit, de lo social, entonces va a encontrar gracia a sus ojos. Y de ahí que esta midá, la midá del Ain Tová, bueno, o la Nedivut, la generosidad, va a ir elevando a la persona, como ya les dije, a un camino de refinamiento en otras cualidades. Rabbi Yoshua Omer Haberto. Rabbi Yoshua dice, la segunda opinión, Haberto. ¿Okay? No se olviden, Ain Tová Belev Tov, habíamos visto según la primera explicación que son cosas internas y Haber Tov y Shahen Tov son cosas externas. Acá él va a explicarlo, como ya dije, desde otra perspectiva. Una midá que se adquiera en completitud es lo que atrae como un imán a otras. Dice Rabbi Yoshua Omer Haber Tov. Rabbi Yoshua dice que lo que es necesario obtener es un buen amigo. שידבק אל דרך הישר הזה, que se apegue a este camino, behu nakel la'asoto. Y dice, mira, esto es fácil de hacer. Beliot haber tov leish acher la'asher libo hafetz. Y que se transforme en un buen amigo para otra persona a quien su corazón ama. Fíjense ustedes acá que él está cambiando un poco la interpretación del pasuk y no es que yo tenga que juntarme o relacionarme con un buen amigo, sino que yo tengo que transformarme en un buen amigo para otro, especialmente para aquella persona que libo hafetz. ¿Okay? O sea que es algo también interno que busca con quién referirse, o busca el referente. Ve uleargil, y acostumbrarse, dice, atzmo a sí mismo, shetehe ruach noja emenu, y que tenga o que se acostumbre a algo que se llama ruach noja emenu, o sea que sea ruach noja quiere decir paciencia, ¿no? Que tenga paciencia con él, vejen yabo be'aba im kol habriot, y así que venga con ahavá, que se comporte con amor, con empatía con el resto de las personas. O sea, que si una persona se acostumbra a relacionarse con alguien, con una persona, de una manera muy específica y muy completa, como un buen amigo, con todo lo que eso significa, no sé, Olin, Javeró, etcétera, cosas que ya conocemos, y se acostumbra a relacionarse con él de esta manera muy refinada, así va a hacerlo con el resto de las personas también. O sea, es una midá, nuevamente, como un eje al que se apegan otras más. Y para relacionarse con los demás se necesita ser generoso, se necesita empatía, etcétera, etcétera. Sablanut, paciencia y muchas otras cosas. Rabbi Yosef Omer Shahen Tov. Viene Rabbi Yosef y dice Shahen Tov que lo que hay que buscar es un buen vecino o ser un buen vecino. Vamos a ver cómo lo interpreta él. O sea, viene Rabbeinu Yonah y dice
que estas dos cualidades que antes habían explicado como cosas externas de las cuales yo me beneficio, y por eso las busco, no es así, sino que son cosas internas que la persona tiene que transformarse en un buen amigo para alguien o en un buen vecino. Sheyeh be'atzmo shachen tov, el kol shechenav, con todos sus vecinos. Esto es obviamente algo bastante interesante porque normalmente nosotros, nos pasa a todos, ¿no? Cuando hablamos, no deberíamos hacerlo, pero normalmente así suele ocurrir en el mundo y deberíamos leer constantemente lo que el Rab dice aquí. Decimos, sí, tal, hay un shahen, hay un vecino así, o hay un vecino muy bueno, o hay un vecino que es muy molesto. ¿Bien? El Rab está diciendo, no, tú estás completamente equivocado. El buen vecino tienes que ser tú. No tienes que decir, allá arriba, en el tercer piso, hay una excelente vecina. ¿Por qué? Porque es una excelente persona. No es eso. Tú tienes que ser el buen vecino. No tienes que decir, ese es un buen vecino. Sino que uno mismo tiene que transformarse en un buen vecino. Eso es como él quiere explicarlo. Con todos sus vecinos. Ve'achar heyototov, y debido a que él se va a transformar en alguien bueno, Beohev Neeman le Hamisha Bene Adam o Leshmona, y va a ser un Ohev Neeman, o sea, una persona empática y fiel con 5 personas, con 6 personas, los que vivan cerca de él. Karov elav adabar lehov et kol ba'olam. Eso está cercano a que se transforme en una persona que ame a todas las personas que están en el mundo. O sea, uno tiene que aprender a ser un buen vecino y eso le va a llevar a que haya empatía con estos vecinos cercanos y con los lejanos también. Benimtza meushar bechol hamidot tovot, porque obviamente para que eso se dé necesita todas las buenas cualidades, estos valores. Es una persona que roba, engaña o miente, o envidia o anda con la yomarra de una persona a otra, obviamente que no va a ser un buen vecino, ¿no? ¿Quién quiere a alguien así? Sino que por el contrario, se va a construir como alguien realmente de personalidad muy refinada a nivel de midot, a nivel de valores. Ok, hasta acá nos falta todavía el Lev Tov, que está puesto como al final, porque si ustedes se fijan, de las 4 cosas que los Rishonim habían dicho, 2 internas y 2 externas, ¿se recuerdan? Rabbeinu Yonah dice todo es interno. Hay entre medio de ellas un tema que trae acá la Mishnah, que trae Rabbeinu Yohanan Zakkai, que es Rabbi Shimon Omer Arroe Etanolat. Rabbi Shimon dice Arroe Etanolat. Rabbi Shimon, tenemos que entender quién es. Rabbi Shimon dice Arroe Etanolat. Dice Shenoten Einav, explica Rabbeinu Yonah, que va a poner sus ojos al Kol Davar, sobre cada cosa. Beroe kola de barim anoladin koden sheyevaldu. Y va a mirar, va a mirar todas las cosas que van a nacer antes que nazcan. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel? O sea, yo no sé lo que va a ocurrir. Nadie sabe. O sea, ¿alguno de ustedes sabe qué es lo que va a ocurrir en 1 hora más, 2 horas más? No lo sabemos. O tal vez sí. O depende qué. Son cosas que vamos a tratar de hablar de ellas. וכשרואה דבר שיש שכר בתחילתו, cuando una persona ve algo que hay una recompensa por su comienzo, בסופו מביא לידי הפסד, pero que finalmente lo va a traer a una pérdida, מתרחק ממנו. Rabbeinu Yonah está como explicando a qué se refiere lo que estamos hablando. ¿Okay? Que se pueda ver o suponer lo que va a ocurrir. Depende de qué temas estemos hablando. Eso es posible en cierta medida y en cierta medida no. ¿Bien? O sea, calcular ciertas cosas es posible de tenerlas en mente, no en forma total y no en forma exacta, pero es posible que así sea. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo clásico, ¿no?
Hay personas que saben que desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, el sol en su casa está presente en tal o cual ventana o en tal o cual lugar. Entonces instala ahí la kvisa, pone ahí la ropa para que se seque. ¿Ok? O sea, él o ella sabe que a esa hora hay sol, que en ese lugar hay sol y por lo tanto es el momento propicio para poner ahí, colgar ropa y se va a secar. Ok, eso se llama roet anulad, o sea, es algo que pasó ayer. Entonces yo supongo que va a pasar también hoy día y voy a suponer también que va a pasar mañana. O sea, hay una serie de cosas que funcionan de esa forma, ¿no? Yo sé que hay un autobús escolar que va a pasar a buscar a mi hijo a las 8:05 todos los días en la puerta de la calle. O sea, en la calle, en la puerta de la casa y en la calle, va a pasar el autobús. Y sé que va a pasar a las 8:05. Se llama Roeta Nolad. Mañana supongo que va a ser así y así, ¿no? O sea, hay cosas que de alguna manera nosotros hemos previsto en nuestra vida, cosas muy simples que obviamente pueden alterarse constantemente, pero que normalmente sabemos que funcionan, ¿ok? Según horarios específicos. Dos, hay cosas en la vida que yo las puedo calcular y que de alguna manera puedo llegar a cierto cálculo con respecto a ciertas ideas o ciertas circunstancias. ¿Okay? Yo sé, por ejemplo, que caminando me demoro 20 minutos en llegar de la Beta Knesset a mi casa, por ejemplo, que no 10 minutos, 20 minutos. Entonces, si es que yo sé que la tefilá de Shaharit termina a las 7, entonces sé que a las 7:20 voy a estar en mi casa. ¿No? Ese es más o menos un cálculo simple, ¿okay? Que puede alterarse normalmente, pero que generalmente funciona. ¿Sí? Ese es de alguna manera también arroet anulat, algo que va a ocurrir. Hay obviamente cosas que nosotros no sabemos que van a ocurrir y que no podemos tener ninguna idea previa de que algo así vaya a acontecer. Para eso habría que ser profeta. Entonces, obviamente, eso solamente Hashem lo conoce y los profetas sabían simplemente si Hashem se los comunicaba. Si no se los comunicaba, tampoco lo sabían. O sea, hay algo que está en un marco de mis circunstancias que no sé. Ok. Hay otro punto más que dice acá Rabbeinu Yonah, que es el que él se centra, que es lo siguiente. Si yo sé que voy a obtener un beneficio por algo, pero que al final voy a tener una pérdida, por eso es mejor que me aleje de eso. A nivel material y obviamente a nivel también a nivel espiritual. ¿Bien? Él puede que se esté refiriendo a un caso como al otro. En ambos casos es lógico, ¿no? Es válido. Una persona puede decir, bueno, si yo entro y robo en tal casa, sé que la persona que tiene joyas, que entonces me robo unos cuantos diamantes y los vendo y obtengo por eso dinero, o sea, tengo una recompensa por algo en un principio, pero después la policía me va a apresar y va a pasar esta persona una X cantidad de tiempo en la cárcel. Ok, eso a nivel material. Bueno, eso también se da a nivel espiritual. Si una persona piensa que por ir a algún lugar va a obtener una cierta anaá, un cierto placer por algo, pero puede ser que al final eso le cause una pérdida. Entonces, de este tipo de cosas, dice Rabbeinu Yonah, hay mejor que alejarse. Eso es arroet anulad, para él, en este punto, que es el punto musari. Ya les dije, arroet anulad son varias cosas, pero él está hablando acá de eso. Arroet anulad, de que vas a tener por esa acción una pérdida. Si en ese caso, aléjate. Ubazé lo yejetale olam. Y de esta forma la persona no va a pecar nunca. Ki yahashov sahar averá keneged efsedah.
porque va a estar constantemente pensando en su mente cuánto gana y cuánto pierde de las acciones que hace. Ve al Ken, y por lo tanto, Yesh le Adam leidabek bederech hahi. La persona debe conducirse por ese sistema de sopesar las cosas, de pensar las cosas que va a hacer. La Hashob batejilá ma yeh basof. Pensar desde un principio qué va a ocurrir después. Belachshov kol inyanav al yedei machshava zot. Y pensar cada uno de sus temas por medio de esta shita, de este sistema, que no sé, cada tema de tu vida, de este camino que vas a recorrer, pensarlo a partir de esta idea, cuánto gano ahora y cuánto pierdo, para poder realmente sí ingresar a ese camino. ¿Bien? Eso es lo que el Rab nos quiere enseñar de esto que pidió Rabban Yohanan ben Zakkai. Y finalmente viene Rabbi Elazar, del que vamos a hablar un poco más. Ahora comenzamos, pero esto lo vamos a extender probablemente también en la próxima clase, con el Lev Tov. Buen corazón, dice así. Rabbi Elazar Omer Lev Tov. Rabbi Elazar dice, tienes que tener un buen corazón. Rabbi Moshe Zal, el Rambam, Maimónides, lo está citando. Rambam lo está citando. Ustedes ya saben que fue uno de sus principales opositores, Rabbeinu Yonah, a los libros de filosofía de Maimónides. Fue uno de los principales sabios que se opuso a él en una discusión que obviamente le Shem Shammai. Los sabios discuten sobre infinidad de cosas y también discutieron sobre ellos. No se conocieron, pero discutieron. Sin embargo, eso no quiere decir que él no entienda que el Rambam es un sabio muy grande y que las cosas que son correctas son correctas. O sea, es un sabio de Israel, sabe que lo que discute, discute, y lo que no, no. Dice Rabbi Moshe Zal, dice entonces el Rambam lo siguiente. Perash, él explicó, porque no olviden que Maimónides tiene una explicación a la Mishnah en Pirkei Avot. Ahora no es el momento de detallar eso, pero tiene una explicación al Pirkei Avot también. Y explica Shezohi Maalat Tikkun Amidot. Y opina que el Lev Tov es la Maalat del Tikkun Amidot, o sea, de la corrección de las cualidades. Lefi Deotav Shel Adam, debido a que las opiniones de la persona Novot Minalev provienen del corazón. Según la Torá, no se olviden, según la Torá, los pensamientos de la persona no provienen del moaj, del cerebro, sino que provienen del corazón. ¿Bien? O sea, ve ayuda de Barimaele al levabeja, sobre tu corazón, o sea, las ideas de Dios, etc., están en Kriyat Shema, sobre tu corazón. Rabot mahashabot, son muchos los pensamientos, belev ish, en el corazón del hombre. Las deot, dice, que es algo un poquitito más complejo que la machshavá. La machshavá es solo pensamiento. La dea no es solo un pensamiento, sino también una convicción. Están asentadas en el corazón. Por lo tanto, esta ma'alá del Lev Tov, dice Maimónides, es el tikkun de las midot. ¿Por qué? Porque las opiniones, todas las opiniones de la persona, incluyendo las opiniones morales que la persona tenga, o sea, sus conductas morales. No se olviden que el Maimónides tiene un libro que se llama el Hot Deot, a la Hot de Deot. Deot son opiniones, pero se refiere ahí a Musar, porque para él eso es el Musar, una Deá. Bisman, dice, Shelivot Tov, cuando el corazón de la persona es bueno, Kol midotav yesharot, bedeotav nechonot benimtza sameach bechelko. Por lo tanto, cuando una persona, su corazón es bueno, entonces todos sus pensamientos morales, que provienen precisamente del corazón, son buenos, son correctos, porque su corazón es correcto. Sus deot, sus opiniones, son correctas. Y va a resultar que esta persona, va a ser Sameach Bejelko, va a estar alegre con su parte.
quiero solamente agregar, vamos a continuar en lo que dice Rabbeinu Moshe, o sea, él pone primero Rabbeinu Moshe, Rabbeinu Yonah está hablando sobre el Rambam, y dice, Umithaver im hatovim, va a buscar obviamente conectarse con personas buenas, Beino hafetz ela bedabar sheyesh bo toelet velo hefsed. Y obviamente, lógicamente, la persona va a buscar solamente aquello que tenga utilidad y no aquello que salga de eso una pérdida. Bejen katab Rabenu Moshe. Y así escribió Rabenu Moshe. Beomnam va a agregar algo más el después, que lo vamos a tratar la próxima sesión. Sin embargo, quiero tal vez hacer una última, una acotación sobre esto último. La palabra Deá, que ocupa acá Rabbeinu Yonah, está tomada obviamente del Rambam. Deá normalmente y hoy día también en el hebreo que hablamos se suele utilizar como conocimiento. En Ani Yodea, yo sé, Da'at, conocimiento. Sin embargo, en el Rambam, en Maimónides, Deot, cuando se habla de Musar, cuando se habla de la construcción de una personalidad moral, ética, etc., está más conectada con la palabra convicción, que la persona tiene una convicción de que debe hacer esto, pero no es una convicción que surja de la nada, sino que es una convicción que según el Rambam surge de un proceso intelectual, o sea, de una lógica interna, que esa lógica interna a él le dice que debe comportarse de tal forma porque esto es lo medio entre dos extremos, su shita, en su opinión. Por lo tanto, es algo lógico que la persona tiene que ser dadivoso, es algo lógico que la persona tiene que ser paciente. Esa logicidad es lo que él llama deá, o sea, lo que él llama convicción, deot. Y como estas se ubican en el corazón, si el corazón es bueno, todas sus deot van a ser buenas. Ok, vamos a quedar por hoy hasta acá. Si tienen preguntas, por favor, podemos comenzar con las preguntas.